Ya, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, dar gracias a José Soto y a Joaquín Esteve, presidente de SEDISA y presidente de la Fundación, como siempre, por permitirnos esta serie de actividades. Este es el Ágora número 10 eh, del Consejo Asesor. El Consejo Asesor es una organización que se creó con el último mandato de SEDISA y que es asesor, obviamente, tanto de la Junta Directiva como de la Fundación como de las asociaciones territoriales. Venimos desarrollando desde hace ya pues prácticamente 2 años estas ágoras, eh, que son unidades de debate. Es una de las actividades fundamentales de, mm, del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Directivos, que es EDISA, que para los que se incorporen en esta primera etapa, sepan que es una organización que reúne a los directivos sanitarios, tiene más de 3.000 socios en el momento actual. Yo tengo el honor de ser el presidente del Consejo Asesor y hoy pues tenemos, como siempre, pero hoy de una forma singular, pues un debate interesantísimo sobre el buen gobierno de las organizaciones sanitarias y previamente a él hemos elaborado un informe que difundiremos cuando termine el Ágora, en los próximos días, documento que ha sido coordinado por la doctora Paloma Alonso y que va a coordinar este debate. Aunque ella hará la presentación de los dos ponentes, permítame que por la relación personal que puedo tener con cada uno de ellos, el poder, diríamos que dirigirme a ellos dándoles las gracias y cariñosamente, muy cariñosamente la verdad cedido. Uno es Manel del Castillo. Manel del Castillo y yo coincidimos hace ya bastantes años, diríamos que antes de que estuviéramos en el nuevo milenio, en nuestra querida Baleares, nuestra querida comunidad de Baleares. Y allí trabajamos en aquel momento y desde entonces mantenemos una magnífica relación. Y bueno, y Javier Elola, pues, ¿qué voy a decir de Javier Elola? Fue mi jefe. Javier Elola fue mi jefe en mi época del año 90, cuando yo dirigí el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Por tanto, queridos Manel y Javier, muchísimas gracias. Para mí es un placer, un gusto que estéis aquí. Y nada más, le doy la palabra a Paloma Alonso, que es la coordinadora de este Ágora y que espero que sea de utilidad para todos. También quiero dirigirme a las personas, a los profesionales, a los miembros del Consejo que se conecten en este momento o que se vayan conectando a lo largo de los próximos minutos. Sabéis que es un documento que es grabado, es un debate, dura 59 minutos y yo no voy a ocupar ni un minuto más. Paloma Alonso, gracias por todo tu trabajo, por haber coincidido, por haber aunado a estas dos, diríamos que, figuras claves de toda la gestión sanitaria. Gracias por la elaboración del documento del buen gobierno y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, y muchísimas gracias al Consejo Asesor y a ti como presidente por permitirnos presentar que en realidad este trabajo de buen gobierno, que es un resultado de todo el Consejo, aunque la portavoz y el vehículo sea yo. Bueno, me encanta estar con dos personas de las cuales he aprendido muchísimo. Para mí, Javier Elola, aparte de que nos hemos encontrado en varias reencarnaciones en nuestra vida, todos nosotros, los cuatro, Javier ha sido para mí un exponente de lo que tiene que ser un maestro, ¿no? Porque he aprendido con él muchísimo, desde que empecé en la Escuela Nacional de Sanidad a la dirección provincial, a la dirección de planificación sanitaria, a la apuesta que ha hecho por la gestión clínica. Y siempre digo que Javier es el helicóptero que sobrevuela y que tiene el macro clarísimo, pero que sabe conjugar el macro con el meso y el micro. Y además con una cuestión impresionante, y es que los dos que vamos a presentar hoy tienen una capacidad de innovación, porque no solo hacen diagnóstico, hacen tratamiento. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver si aprendemos de ellos cómo tenemos que actuar para buscar soluciones conjuntas que nos permitan de verdad tener buen gobierno.
Y Javier, pues bueno, ahora está en el comité de profesionalismo del Colegio de Madrid, pero además está en el IMAS, que apuesta por todo lo que es una participación activa de los profesionales de la salud y de los pacientes, igual que Manel. Es decir, que ambos han incorporado experiencia del paciente, experiencia del profesional, ambos han sido directores provinciales, ambos han estado, cada uno en Baleares, como tú decías, y en Madrid. Ambos han estado desde la autoridad sanitaria a la gestión, en todas las fases de un proceso, y creo que lo más importante es que vamos a aprender con ellos no solo del diagnóstico, sino del tratamiento. Muchas gracias. La Paso palabra ahora se la damos a quién. Se la damos a a Javier. Javier para que haga el macro y después aterricemos al meso y al micro. No entro en el topic porque todo el mundo tiene el documento, y pensar que hoy por hoy la transparencia, ¿no? La rendición de cuentas, la participación de los ciudadanos, de los profesionales, la integridad como valor ético que siempre nos recuerda Rafa, o fundamentalmente todo el tema de la legitimación social y el reconocimiento de las expectativas y la satisfacción de la población a la que nos dirigimos, pues me parece que sobra y que huelga, porque eso tiene que ser así. Vamos a ver si lo podemos implantar. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias Paloma y Mariano por invitarme a este ágora, que entiendo que, como en la antigua Grecia, es un espacio de debate y de confrontación de ideas, y tener la amabilidad de que, aun no tener la elocuencia de Pericles, invitarme a este ágora, y más aún con un contertulio como Manuel del Castillo. Por lo tanto, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Esta sesión, que entiendo se centra en el concepto de gobernanza y tratar de aterrizarla en el sistema sanitario español. Gobernanza, bueno, puede tener muchas definiciones o muchas acepciones. Yo, si os parece bien, voy a manejar dos. Uno que es la de la OMS, que es más macro, que se refiere a los sistemas de salud y dentro de ellos a los procesos, estructura, instituciones que existen tanto para gestionar como para supervisar el funcionamiento del sistema sanitario y poner en conjunción a los distintos agentes para que cooperen en el resultado común que los sistemas persiguen, que se puede debatir, es una cosa que en España no está definido, pero que en general todos ellos tratan de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. La otra definición es la que Paloma, en su excelente documento, utiliza, que es el del Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud, que es una definición un poco más instrumental, ¿no? Porque se refiere más a un nivel meso, que es que esté dotado de transparencia, rendición de cuentas, participación, integridad organizativa y capacidad política para dar respuestas a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Bueno, ambas definiciones hay que operativizarlas, es decir, hay que llevarlas a una formulación práctica. Y yo tomaría tres elementos de la definición del Observatorio Europeo, que son la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. Y lo voy a hacer desde la perspectiva del sector público, que, aunque, como muy bien sabe Paloma y Mariano, pero sobre todo Paloma, he estado en el sector privado, realmente una fundación también es sector privado, intermedio, ¿no? Pero realmente el sector público ha sido mi pasión y mi devoción desde que abandoné la cardiología para dedicarme a la administración y gestión sanitaria. Y si tomamos estos tres elementos, transparencia, rendición de cuentas, evaluación y participación,
y los aplicamos al sistema sanitario español público, al Sistema Nacional de Salud, diríamos que, por ser políticamente correctos, tenemos un largo trecho que recorrer para que realmente el sistema sea transparente. Una persona como yo, que se dedica a mirar los indicadores comparativos de los servicios de salud de las comunidades autónomas y hospitales, sabe que eso es una tarea imposible, que el tema de la evaluación, pues, o de la rendición de cuentas, pues también está muy alejado. Apenas incluso se encuentran memorias de los centros sanitarios. Y del tema de la participación, bueno, pues ¿para qué os voy a hablar? Creo que una participación efectiva de los dos agentes más importantes que existen en sanidad, que son los profesionales y los ciudadanos barra pacientes, pues está muy alejada de la realidad. No quería terminar estos 10 minutos concedidos, de los cuales todavía me quedan unos 3 o 4, para decir que en la definición de la OMS dice una cosa, y es que la gobernanza depende de las estructuras y de las instituciones. Y me parece que es un poco, no sé si emplear la palabra ingenuo, pensar que manteniendo las estructuras actuales del sistema, estructuras que además llevan desde la Ley General de Sanidad de 1986, es realmente posible una transparencia, rendición de cuentas y participación de los ciudadanos. Voy a poner dos elementos sobre la mesa. ¿Cómo se puede evaluar uno a sí mismo? Es tremendamente difícil. ¿Cómo puede evaluar un servicio de salud al funcionamiento de un hospital si es el mismo? Si están integrados y no tienen diferenciación jurídica. Es igual que sorber y soplar a la vez. Es imposible evaluar. Participación de los ciudadanos y de los profesionales. No existe participación, a mi juicio, si no es una participación responsable, es decir, que en lo que proponen tiene riesgo para ellos en el sentido de que mejore o empeore su situación. Esto no se puede dar cuando se participa en organizaciones que no tienen personalidad jurídica propia, no tienen presupuesto, no tienen auditoría, no se hace evaluación. Por lo tanto, todos los intentos que se han hecho, pues desde la ingenuidad en que yo estaba cuando participé en la elaboración, realmente fui el escribidor del Real Decreto de Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales, hasta la más reciente, que sigue siendo ingenua, del intento de José Manuel Freire y José Ramón Rapullo de las estructuras de gobierno de los hospitales en Madrid, creo que están condenadas al fracaso mientras no se implementen las reformas de carácter estructural que nuestro sistema sanitario público necesita. Bueno, creo que he agotado mi tiempo y perdonar por la extensión. Muchas gracias, Javier, y vamos, has dado una visión macro y luego te preguntaremos algunas cuestiones. Y pasamos a Manel, que además en la actualidad va a exprosear más la parte más meso, como hemos dicho antes, desde dos visiones, ¿no? Porque tú has pasado también desde fundaciones, que han sido un intento de nuevas formas de gestión, un poco en la línea de lo que decía Javier, en el Sant Joan de Déu, que es una institución que tiene ciertas ventajas en cuanto a la gestión, y ahora estáis en el Kairos de la reforma para de evaluación e innovación de la reforma del servicio del sistema catalán de la salud. Y desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves? Muy bien. Bueno, pues primero también doy las gracias por la invitación y para mí, bueno, estar ahora mismo en el mismo foro que Javier, pues es un honor, porque Javier es uno de los padres del sistema. Entonces no estamos en el mismo nivel, está a un nivel superior. Los demás estamos intentando aprender. Yo siempre lo he visto como un jefe
porque al final él escribía libros, era director general, cuando yo era pues director provincial o cosas de estas, ¿no? Pero bueno, digamos que, primero de eso, las gracias, ¿no? Segundo, algún comentario a nivel personal, ¿no? Yo es verdad, simplemente para que se entienda lo que voy a decir, he jugado varios papeles en el sistema, ¿no? He sido pues, gerente del INSALUD, he sido de un centro del INSALUD, he sido director territorial en Baleares, después abrí la Fundación Hospital Manacor, que fue la primera fundación que hizo el INSALUD, después tuve una empresa pública sanitaria, que era el Hospital de Badalona, que era propiedad del ayuntamiento, y ahora desde hace 20 y tantos años estoy en el Hospital San Juan de Dios, que es una entidad privada sin ánimo de lucro concertada, que forma parte del sistema, ¿no? Por tanto, he estado desde lo más administración pública, que sería director del INSALUD, a lo más gestión pública indirecta, que sería San Joan de Déu, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo lo que el documento me lo he leído, francamente está muy bien y habla de aspectos que son relevantes en lo que es la gobernanza de las instituciones. Pero yo creo que antes de entrar si es más o menos importante la transparencia, la participación, la regulación, etcétera, que son temas importantes, nosotros creo que tenemos que ser conscientes que tenemos un sistema sanitario que es una anomalía en Europa. O sea, no hay nada igual en Europa a lo nuestro, desde el punto de vista de la mesogestión. O sea, la macrogestión, Ley General de Sanidad, leyes autonómicas, etcétera, es muy similar a lo que puede haber en otros países europeos. Un sistema universal, gratuito, etcétera, etcétera, con o sin copagos en nuestro caso, en otros hay copagos, pero es muy similar, equiparable. Todo lo que es la microgestión, la gestión clínica, cómo se organizan los servicios, etcétera, pues también es equiparable. Lo que es una anomalía es la mesogestión, es decir, cómo se organizan los hospitales. No hay ningún otro país de Europa, ni siquiera los franceses, como sabéis, son francamente centralistas, ni el National Health Service, ni ningún otro país, ya sea modelo Bismarck o modelo Beveridge, que tenga hospitales sin personalidad jurídica, sin board y sin capacidad para tomar decisiones. Entonces, todo lo que no sea, o sea, si no empezamos por el principio, todo lo demás es accesorio. Y perdonar que sea tan radical, porque como ya estoy en una edad que me lo puedo permitir, pues digo, oiga, el gran problema del sistema sanitario es que estamos confundiendo la gestión con la administración pública. Tenemos todos nuestros hospitales y centros de primaria dentro de lo que es la administración pública, no dentro de lo que es la gestión pública. Yo publicaba ayer o antes de ayer un post en LinkedIn que decía bulo sanitario, bueno, no es que diga nada especial, pero si queréis leerlo, lo podéis leer. Es decir, este bulo de que solamente es público aquello que está dentro de la administración pública y gestionado, organizado a través de funcionarios. Eso es un bulo que no resiste un análisis crítico. La gestión pública puede ser indiferenciada, que es lo que tenemos en nuestro país, entidades que tienen la personalidad jurídica del negociado de multas del ayuntamiento, porque el Hospital La Paz, con 1.000 millones de euros de presupuesto, no tiene personalidad jurídica. Lo que tiene una pyme de 3 trabajadores, ellos no lo tienen. Forma parte indiferenciada de la administración. Eso confiere una rigidez al sistema que no existe ningún otro modelo en el mundo occidental similar al nuestro. Y esto es algo, yo no me atrevo a decir del mundo, porque el mundo es muy grande, ves a saber lo que hacen en Madagascar, ¿verdad? Pero en Europa o en países occidentales no existe ningún caso como el nuestro. Y esto, que yo sé que es muy difícil de explicarle a la ciudadanía, porque es difícil explicarle al ciudadano por qué es importante que un hospital tenga personalidad jurídica, tenga un board, tenga capacidad para tomar decisiones. Yo entiendo que es difícil de explicar, pero es algo fundamental, que es lo que nos genera grandes problemas en nuestro sistema. Nuestro sistema tiene grandes problemas de funcionamiento, sobre todo en lo que es no muy complejo. Lo complejo lo resolvemos bien. Las cirugías cardíacas, el cáncer, los trasplantes, lo resolvemos muy bien porque no necesita incentivos. Tiene incentivación, tiene motivación intrínseca, la que tienen los profesionales cuando operan un corazón y salvan una vida. Esto no hay que... Pero claro, para hacer hernias y almorranas es más complicado. Hay que tener modelos de gestión. Y dentro de la administración no estamos gestionando, estamos administrando. No tenemos políticas de personal, tenemos políticas de administración pública. Es decir, que tú no eliges a los profesionales te eligen a ti. Yo recuerdo cuando estaba en Mallorca, cuando venía una OPE y desembarcaban los que habían ganado la oposición,
expulsaban del sistema a los interinos, que eran en aquel momento seguramente los que más trabajaban, y llegaban pues, gente de cualquier sitio de la geografía en España. Tú te acordarás, Mariano, en Sondureta, ¿no? Pues llegaban señores que venían casi a veces a jubilarse a Mallorca y desplazaban a los 15 o 20 o 30 interinos que son realmente los que daban el callo desde hacía tiempo. Es decir, no elijan los profesionales, no los puedes desvincular, muy difícilmente los puedes incentivar, tienen unas categorías profesionales de una rigidez extraordinaria. Recordemos que en el Estatuto Marco todavía hay categorías como fogonero, calefactor, costurera, pero no tenemos bioinformáticos, bioingenieros o asistentes clínicos. Yo confío en que no haya contratados de verdad fogoneros, me imagino que no debe haber, pero están en las categorías. Imaginaros una empresa como Amazon que dijera, no, yo no los contrato, pero tengo un catálogo de puestos de trabajo que incluye pues, a las costureras y a los, con todo el respeto, y a los fogoneros. Diríamos, esta empresa no es seria. Pues nuestro sistema, como se está regulado por una norma que es una ley básica que nada más se puede, una ley orgánica que nada más se puede cambiar por mayoría absoluta en el Parlamento, pues todavía tenemos estas categorías y para contratar a un bioinformático en el InSalud o en el ex-InSalud, pues hay que hacer 1001 virguerías que no son, o para convertir un administrativo en personal que dé apoyo y que pueda acceder a la historia clínica, a una parte de la historia clínica, pues hay que saltarse la ley. Es decir, estamos dentro de lo que es la administración. La administración es un buen instrumento para administrar, es decir, para la policía, la justicia, los militares, etcétera, etcétera. Pero para prestar servicios a las personas, ya hace mucho tiempo que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Estado del Bienestar y empiezan a darse cuenta que dar servicio a las personas no se puede hacer con un instrumento tan rígido como es la propia administración, crean todo el movimiento que se llamó New Public Management y empiezan a generar instrumentos de gestión pública, que no privada, de gestión pública, como pueden ser los consorcios, las fundaciones, los conciertos, las concesiones. Todo eso es gestión pública directa o indirecta. Lo otro es administración pública. Por tanto, para mí la gobernanza en este país no irá bien, por mucho que hagamos esfuerzos de transparencia, participación, evaluación, mientras no tengamos el instrumento básico. Entonces, insisto, ¿la administración pública es un instrumento malo? No, es un instrumento bueno para algunas cosas. Yo para el negociado de multas no quiero otra cosa que la seguridad jurídica. Pero para atender a una señora mayor en una residencia, no necesitamos que la cuidadora sea una autoridad pública y que se rija por las leyes de las normas de la administración. Necesitamos gestionarlo y para eso son otros instrumentos. Entonces, bueno, necesitamos, para tocar rock no va bien el violín. El violín va bien para unas cosas, pero si tú quieres utilizar el violín como único instrumento para todos los tipos de música, pues seguramente con el rock, con un violín no irás bien. Necesitarás un saxo, una batería, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que esta es la clave. Y además no es una opinión. Hay evidencia repetida, internacional y nacional. Hay el informe de IASIS del 2012, hay el informe de la Escuela de Salud Pública, Andaluza de Salud Pública, de Pepe Martín, que también demuestran los dos que hay entre un 20 y un 25% de mayor eficiencia en las entidades sanitarias que tienen personalidad jurídica, lo que decíamos, nuevos modelos de gestión, que de nuevos ya no tienen nada, pero bueno, que los que son modelos clásicos. Entonces esto hay una, no sé, es como una especie de maldición bíblica, porque en este país hay gente que se empeña en decir que cualquier cosa que no sea funcionarios de administración es privatizar. Es una cosa que no resiste un análisis crítico. Es que no lo resiste. O sea, lo que se confiere la calidad de público es quién lo financia, quién lo regula, quién es el responsable, quién lo supervisa, no quién lo provee. Lo provee un funcionario o un no funcionario. Porque si no, por esa regla de tres, cuando a veces me he enfrentado aquí en Cataluña, ahora que estamos con esto del Kairos, con algún radical de algún partido, pues dicen, no, todo tiene que ser público y funcionarios. Yo les pregunto, bueno, ¿y no habéis pensado que quizás las ambulancias no solamente tendríamos que poner conductores que sean funcionarios, sino que tendríamos que ver, entonces, ¿por qué no fabricamos directamente las ambulancias con funcionarios? ¿O por qué no fabricamos las camas? Porque ahí estás privatizando, estás dándole dinero al mundo privado, esa cosa terrible, ¿no? ¿O por qué no fabricamos los medicamentos, ¿no? ¿O por qué no inventamos la Unión Soviética, que era un poco esto, ¿verdad? Y ya se sabe que no funcionó muy bien. Es decir, esto no resiste un análisis crítico. Por tanto, yo creo que a mi edad ya
yo me declaro activista y rebelde. Y ya está bien de seguir tolerando esta ignorancia, que no se puede llamar de otra manera, que nos condena a utilizar un único instrumento, que no es el más adecuado, para gestionar los servicios a las personas. Y esto además, insisto, ya hay muchos informes, pero ya mi experiencia personal y con esto acabo. Yo he vivido soy la misma persona en diferentes entornos. Cuando estaba en la Dirección Provincial de Baleares tenía muy buena voluntad, hicimos planes estratégicos, hicimos muchas cosas, pero conseguimos entre poco y nada. Cuando montamos la Fundación Manacor, empezamos a conseguir cosas, pero por algún motivo, que no sé cuál, se la cargaron en 3 años. Le hicieron esto de personal laboral, trabajar mañana y tarde, pagos variables, oiga, esto es un lío, ¿sabe qué? Y los volvieron estatutarios. Después me fui a una empresa pública y digo, hombre, aquí hay facilidades. Y ahora estoy en una empresa concertada, que yo siempre digo que somos un hospital público, de titularidad privada, pero somos un hospital público. Y aquí en Cataluña, todo el mundo, si tú le preguntas qué es San Juan de Dios, te dirán que es un hospital público. Y es verdad que somos una entidad de titularidad privada que trabajamos para el sector público, regulado, planificado, financiado por la pública, y lo hacemos con medios privados. Tenemos una zona de influencia, que son 2 millones de personas, vienen con su tarjeta sanitaria, son atendidos igual que en cualquier otro centro de la red, y aquí sí que tengo instrumentos para hacer cosas, cosa que no he tenido cuando estaba en otras partes. Por tanto, oiga, sobre todo instrumentos. La mesogestión es nuestra pesadilla. La macro aguanta el paso del tiempo, que es la ley, y podríamos también hablar, ¿no? Pero aguanta el paso del tiempo. Lo micro es lo que nos salva. Tenemos buenos profesionales, buenas instalaciones y dedicamos muchos recursos. Lo meso es nuestra pesadilla. Mientras no seamos capaces de sacudirnos esta obsesión, este bulo de que solamente es público, que vamos a privatizar, porque resulta que en vez de tener funcionarios tenemos laborales. Y ya acabo, de verdad, una cosa que dice muchas veces Ortún, una cosa, todos estos que defienden, que dicen defender el estado del bienestar, hemos de pensar si lo que hacen es defender el bienestar de los que trabajan para el Estado, que se parece, pero aquí la orden de los factores altera el producto. No sé Bueno, si he pues sido polémico, pero sería estar muy bien. es que además estáis de acuerdo en lo fundamental, Mariano. ¿Quieres comentar? Estás No se te muteado, oye, Mariano. Mariano. No se te oye, Mariano. Mariano, estás en silencio. Mariano, ¿está silenciado? Sí, estoy haciendo mal. A mí me encantaron las dos presentaciones. Y las dos, evidentemente, cada uno en su lugar. Yo también me he dedicado más a lo micro, perdón, a lo macro durante gran parte de mi vida y coincido plenamente en lo que dice Manel. Pero yo no sé si vosotros dos estáis de acuerdo en todo este planteamiento de que lo público y lo privado está en relación con el tema de la financiación y no con el tema de la gestión. Esa sería una primera cuestión. Y la segunda es si esto de la rendición de cuentas nos lo tomamos en serio o esto es diríamos que un ave pasajera al que no le hacemos mucho caso. Eso sería mi primera aportación. Como diálogo entre vosotros. Paloma, tú podrías lo que tú consideres. Sí, bueno, a mí es que me parece que ambos habéis, cada uno en un plano, como dice Mariano, pero habéis coincidido. Es decir, que mientras no modifiquemos, Javier decía, esta integración que hay entre la parte más meso y micro con respecto a lo que tienes que dar resultados, pues es imposible que te evalúes a ti mismo, que te audites a ti mismo y que consideres, mientras no tengamos otras fórmulas. Pero yo sí que os diría a los dos, se han inventado, existe toda una intentos que han sido fagocitados. Entonces, esa fagocitación que ha sucedido, ¿cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos hacer algún antídoto contra esas posibilidades? Porque existen, están ahí, pero a la hora de la verdad son dificilísimas de llevar a cabo. No podemos hacer una ley de cohesión, una ley general de sanidad que se refiera a que nos permita un mecanismo flexible de que haya una diferenciación y que sea con personalidad jurídica la parte de la provisión frente a la parte de la financiación o de la compra y frente a la autoridad. ¿Por qué fracasa? ¿Qué podemos decir de soluciones?
Yo solamente añadiría una cuestión. ¿En qué estáis totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho los dos? Y sobre todo lo que más me interesa, ¿en qué estáis discrepando? Sí, sí, Vamos a discrepamos. ver, Yo con Javier no me atrevo a discrepar, si es una no, autoridad. yo es que creo que estamos totalmente de acuerdo. Yo, alineados. fíjate, lo único que discreparía es en el tema de las hernias y las almorranas. ¿Por qué? Porque no solamente eso no se hace bien, sino que no se hace bien un tema que es la gran carga que tiene el sistema, que es la atención al paciente crónico con necesidades asistenciales complejas. Y Totalmente. eso también se debe, o sea, no es que no es el trasplante cardíaco, etcétera, ¿no? Y no se hace bien también por la rigidez del sistema. Es decir, que el sistema está estallando por sus costuras, entre otras cosas, por el cambio demográfico y el envejecimiento de la población, porque es incapaz de crear una alianza, una integración con el sector social. Entonces Totalmente, dices, oye, Javier, tenemos un totalmente. sistema tan rígido que no sirve. ¿Y por qué tenemos un sistema tan rígido y esa resistencia? Pues yo no soy como umbral, pero voy a hablar de mi primer libro, que creo que no se ha hecho la transición democrática del sistema soviético que lo teníamos de la época anterior, que era el INSALUD, que era un sistema soviético, un sistema democrático de economía avanzada, como comentabas tú, Manel, en la Unión Europea. Y esa transición ideológica en el sistema sanitario, no me atrevo a hablar del resto para no politizar en exceso este debate, no se ha hecho. Y de hecho, vamos dando pasos un poco hacia atrás, como los cangrejos, porque los intentos estos de lo que llamamos en su día nuevas formas de gestión, que me costó dejar pelos en la gatera con mis compañeros del Partido Socialista, porque como asesor del grupo parlamentario lo defendí, lo sacamos adelante con un acuerdo del Partido Popular, pues a pesar de la evidencia que has comentado, Manel, de los trabajos de Pepe Martín, del informe eh, mm, Y así es. de Asís, del Tribunal de Cuentas de Andalucía, comparando Valme con el Costa del Sol, pues a pesar de toda esa evidencia, se ha ido hacia atrás. Lo más reciente es en Madrid, dice, no, vamos a echar atrás el tema de la fundación de Alcorcón y de la empresa pública de Fuenlabrada, etcétera. Dices, oye, ¿por qué sucede eso? Yo Y, tengo una teoría, ¿eh? Tengo una teoría. Y es la siguiente, es un poco chusca, ¿eh? Es una broma que la he soltado por aquí desde que estoy en esto del Kairos y me ha generado algunas enemistades, ¿eh? Pero yo creo que luchamos contra un país imaginario que va ganando cada vez más la guerra, que se llama Formalistán. Es un país en el cual que su capital es Frenópolis y que es el grupo de gente que se dedican a pararlo todo, sobre todo porque lo que les preocupa es la forma y no el fondo. Es el grupo de gente que está pues en la administración, incluso yo diría que a veces son personas que entran y que salen en función de la posición que ocupan, que al final han perdido el rumbo. Es decir, nos estamos olvidando de para qué estamos aquí. Yo creo que hemos perdido la brújula. Aquí estamos para dar servicio a los ciudadanos, no para dar servicio a las normas. La norma es el instrumento que tenemos que cumplir por unas cuestiones de transparencia, de rendición, etcétera, pero no es el objetivo, es el fin, no es el fin, es el medio. Entonces, cada vez más los formalistanos, ¿no?, van ganando territorio. Y es verdad, todas las experiencias que se han hecho, fijaros que es una verdadera maldición para este país. Las fundaciones en Galicia fueron para atrás, las fundaciones en Baleares han ido para atrás, las 2 o 3 empresas públicas que había en Andalucía, porque además esto no va de partidos, se lo carga el PSOE o el PP. Es decir, al Ujú. final no son los partidos, son los formalistanos, son el sotogoberno que decimos, esta gente que lo que le apetece es el control, la norma, etcétera, etcétera, y que no hay forma de hacer nada porque yo creo que hay, de verdad, lo digo en serio, hay que rebelarse. Es decir, no podemos dejar que el estado del bienestar, que es el modelo de sociedad más justo que ha habido en la historia de la humanidad,
en 70 años, que son los 70 años que llevamos. Esto es una anomalía histórica. En 5.000 años de la humanidad nunca ha habido esto de cuidar de las personas desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Que decían los británicos. Entonces, esto se puede hundir y no estamos tan lejos de que se hunda. Por mucho que algunos no se lo crean, yo creo que está mucho más cerca de lo que parece, porque al final los de la motosierra, que pensamos que están locos, claro que puede ser que estén locos, ¿no? Desde luego, en fin, estamos grabando, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero aparte de que pueda haber gente excéntrica, detrás hay un pensamiento, y el pensamiento es, lo público no funciona, por lo tanto hay que cargárselo. Y el mejor argumento para defender lo público no son las soflamas, es hacer que funcione. Esto sí que es el verdadero argumento. Y para que funcione hay que darle instrumentos. Y para darle instrumentos hay que salir de la administración pública y pasar a la gestión pública. Que no digo que tengan que ser todo entidades concertadas. Pueden ser concertadas, pueden ser entidades públicas, pueden ser concesiones, puede ser lo que sea. Oiga, lo importante, pensemos por ejemplo en Alemania o Holanda, por decir dos países. Nosotros ahora desde el Cairo estamos analizando todo lo que se está haciendo en Europa, porque todo está inventado y todo está hablado. Y te das cuenta, por ejemplo, en Holanda no tienen hospitales públicos prácticamente. Todos son entidades privadas, sin no lucrativas. En Alemania, el 70% de los hospitales de la red pública no son de titularidad pública. Son de órdenes religiosas, fundaciones. Hay algunos con ánimos de lucro también, que les ponen límites a los beneficios, etc. Es decir, oiga, hay una frase que a mí me encanta de un libro que se escribió ya hace años, que era Reinventing Government, quizás os acordáis de Osborne y no sé quién más, que decía, el Estado tiene que steer rather than row, estar al timón más que remar. Y yo lo creo firmemente. El Estado tiene que estar al timón y eso sí que yo no renunciaría jamás. Tiene que estar al frente, tiene que decir qué es lo que se quiere hacer, porque es lo que expresa la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Pero una vez has expresado la voluntad y has definido lo que quieres, qué resultados buscas, lo puedes hacer de muchas maneras. Algunas cosas tendrás que hacerlo seguramente con funcionarios. Yo creo, por ejemplo, que los sistemas de emergencias pues tienen que ser hechos dentro de la administración prácticamente, porque ahí prácticamente es autoridad sanitaria, ha de estar muy regulado, etcétera. Pero, y lo discutiría, pero bueno, digamos que tiene que ser público. Las emergencias médicas, yo creo que eso no es difícil subcontratarlo. Pero otras muchas cosas, recordemos, los médicos de primaria en prácticamente toda Europa no son funcionarios, son profesionales liberales que trabajan para el sistema público. El GP británico, que ha sido nuestro paradigma, ¿no?, a seguir, pues no son civil servants. Hay algunos, pero la mayoría son profesionales liberales que cobran del Estado por una cápita a más pacientes, más salario o más ingresos y se autoorganizan. Yo creo que el sistema que nosotros tenemos es mucho mejor porque trabajan en equipo. Pero, hombre, estaría mucho mejor si tuvieran autonomía. Y por eso ahora aquí en Cataluña, con esto los CSIRs que estamos poniendo en marcha, ¿qué estamos intentando? Bueno, darles la máxima autonomía que nos permite las reglas de juego, que no es mucha, pero en fin, las más que podemos, porque en el fondo yo lo organizaría a través de EVAs o de cooperativas de profesionales, incluso cooperativas participadas por centros públicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Cooperativa de Pediatras del Pirineo, que es un grupo de pediatras que dan atención a la primaria y al hospital y a la salud pública y a todo lo que sea necesario en esa zona del Pirineo, que nosotros como hospital somos cooperativistas, tenemos un 25%, que es lo máximo que permite la ley, y el resto son los profesionales. Ellos tienen autonomía para organizarse, tienen el soporte de una entidad universitaria como la nuestra, que les da tranquilidad, les da músculo financiero, y se autoorganizan y nosotros lo único que hacemos es transferimos el dinero en función de resultados. Y funciona de maravilla desde hace 10 años. Está todo inventado, de verdad. Creo que tenemos los mimbres para tener un sistema sanitario de primer nivel, grandes profesionales, grandes instalaciones, buenos resultados, unos costes unitarios que a pesar de todo no son muy altos, seguramente porque pagamos no muy bien, y lo que nos falta es instrumentos de gestión. Y mientras los formalistanos nos ganen la guerra, pues irán invadiéndonos y nos van invadiendo. Mira, Andalucía ya lo han invadido, ya han perdido las pocas cosas que tenía. En Mallorca también. Bueno, ya no sé qué nos queda, casi no nos queda nada. Tenemos que Valencia hacer también. la reconquista en vez de empezar. Pues Pero en para, Valencia también se han perdido algunas cosas relacionadas con el desarrollo de la Ley 15 de 1987, de la que todavía hay muchísimas personas que se alegran de una forma eh, ferviente de que el modelo de las concesiones
desaparezca sin haber llegado a tener un debate abierto y no solo desde el punto de vista de lo que nosotros hablamos, que es de la gestión, y haberse centrado fundamentalmente en un debate ideológico. Quiero deciros una cosa, tenemos a Pepe Martín, al que hemos mencionado todos, ahí conectado, y a lo mejor deberíamos de dedicarle, si él quiere decir algo, obviamente no es un atraco. Y luego yo sí que quería decir en algún momento, es verdad que el tiempo corre, sobre el tema de la rendición de cuentas, porque el tema de la rendición de cuentas tiene mucho que ver con el modelo de la gestión sanitaria y de los directivos sanitarios. SEDISA es una organización profesional en la que hemos planteado en repetidas ocasiones la politización que se hace de la gestión sanitaria en muchos lugares, no en todos, en muchos lugares. Y con muchas experiencias, unos las tienen peor, la mía no es mala, pero obviamente hay algunas personas que la tienen peor. Y obviamente el tema de la rendición de cuentas va en la relación de por qué se nombran los directivos y por qué ceses a los directivos. ¿En razón a qué? Por tanto, este tema del TAPIC, que el elemento 4 del TAPIC, que es la rendición de cuentas, tiene mucho que ver con todos estos aspectos. Pero bueno, hago estas valoraciones. A mí sí que me gustaría que en algún momento, para no ocupar más tiempo, también Manuel del Castillo nos diga un poco qué pretenden en este momento con su nueva estrategia, del Kairos, aunque sea simplemente identificar los aspectos fundamentales y estratégicos. Sí, Mariano, y Bueno, luego creo Kairos... que Javier quería decir algo. Ah, perdón. Sí, sí, No, Javier. le cedo la palabra a Manel, que seguramente será más interesante que nos cuente lo del Kairos que mi intervención. Bueno, Kairos en el fondo está muy relacionado con lo que estaba diciendo. Kairos nos hemos autoimpuesto un entorno de trabajo que es la mesogestión. O sea, nosotros no hablamos de si se ha de cambiar la cobertura, copagos, cosas. Esto no entramos, consideramos que eso es un ámbito de la política. Ni entramos tampoco en la micro, la gestión clínica, la adecuación de la práctica, que no decimos que no sea importante, pero eso creemos que es de los profesionales, de los hospitales, de la primaria. Entonces entramos en los instrumentos de la gestión. Modelos de recursos humanos, gestión de sistemas de compra de servicios por parte del CatSalud, modelos organizativos, etc. Por tanto, primero, identificamos bien cuál es el diagnóstico. Segundo, bueno, cuál es el ámbito de actuación, perdón. Segundo, lo que hemos hecho es leer. No tenemos interés de hacer el informe número 52. Hemos identificado 51 informes en 30 años, empezando por el Abril Martorell, en 91, que todavía se podría hablar de muchas cosas que se propusieron allí, y después hay libros blancos, pactos nacionales, hay 1000 cosas. Los 10 temas candentes de la sanidad pública, os acordaréis de Price, que yo participaba cada año o muchos años y que al final decía, bueno, a ver cómo lo decimos diferente, porque siempre eran los mismos 10 temas candentes, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos leído. Segundo, hemos analizado qué se hace fuera. Hemos estado con gente de Dinamarca, de Portugal, de Alemania, de Irlanda. En fin, hemos hablado con mucha gente, hemos estado hablando con la OMS, hemos participado en algún coloquio de la OMS. Y por último, hemos escuchado a todos los agentes que hay en Cataluña, más de 300 entidades, colegios, sindicatos. Con todo esto, hemos definido una serie de líneas que yo ahora tampoco creo que no procede no entrar, pero que están orientadas a 3 paquetes. Uno es cambios organizativos, más gestión que administración, más inteligencia artificial que informatización, más compra de valor que compra de actividad. Serían por 3 titulares. Después eso se declina. En el tema de los recursos humanos hablamos más de profesionalismo que de proletarización, digamos. Segundo, más competencias, para un crecimiento en competencias. Y tercero, más incentivación y reconocimiento que homogenización de salarios. Y por último, en el modelo hay también 3 grupos de medidas, que es más salud que no solo enfermedad, también enfermedad, ¿no? Pero más, y ponemos temas de modelos preventivos, etcétera. Segundo, más integración, que antes lo ha dicho Javier, importantísimo la integración y no solo especialización. Y por último, más adecuación y orientación a valor y no solamente a la actividad, ¿no? Estos serían los 9 tal, y todo esto con un elemento de intentar apostar por la innovación y no solo por la investigación. No es que no estemos a favor de la investigación, pero yo creo que el sistema está muy orientado a publicar y a hacer papers, pero nadie quiere cambiar. Y hay que orientarse a la innovación organizativa porque es lo que necesitamos. Con esas 10 cosas las estamos aplicando en varios entornos. El primero ha sido en los centros de primaria,
Hemos hecho una convocatoria, qué centros querían convertirse en centro piloto. Se presentaron 150 centros, que es la mitad prácticamente de Cataluña. Nos sorprendió, la verdad. Elegimos 27 y en estos 27 que ya están funcionando, estamos aplicando estas 9 ideas a través de 25 medidas concretas. O sea, no nos quedamos con la idea de más gestión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues en el caso de, por ejemplo, los CSIRs, tienen un presupuesto que está asignado y que ellos pueden decidir qué hacen con ese presupuesto. Si contratan, si no contratan, no tienen capítulos, por decir, ni capítulo 1, ni capítulo 2, ni todas estas cosas tan terribles, ¿no? Hay otras cosas, por poner un ejemplo. Eso lo estamos haciendo en primaria, ha empezado a funcionar y dentro de un año vamos a evaluar. Tenemos un modelo de evaluación hecho por el Aquas y se evaluará dentro de un año. Modelo muy sólido de evaluación. Y la segunda etapa la hemos empezado la semana pasada, estamos arrancando, que es la integración sanitaria y social. Integración vertical y orientación horizontal, integración entre sectores. ¿Qué es lo que decía Javier? Es decir, si no somos capaces de hacer frente al cambio demográfico exponencial, porque es exponencial, del envejecimiento, y no somos capaces de mantener a la gente, por ejemplo, en el domicilio, cuando no sea obviamente imprescindible entrar en un hospital, va a ser muy difícil que hagamos frente a esto. Y para eso necesitamos integrar, hemos definido 29 áreas integrales de salud, con proveedores diversos, y la idea es que de estas 29, 6 se convertirán en áreas piloto, y ahí haremos varios programas. Un programa de atención a domicilio para paciente crónico complejo con dependencia, que viene a ser el 1% de la población, a través de equipos de enfermería ilustrados con otras cosas, pero equipos que den atención tanto a lo que es al hospital como a la primaria, basados en la primaria, y que se coordinen con los servicios sociales del ayuntamiento. O sea, equipos de enfermería para mantener a la gente en el domicilio. Ahora mismo, en un domicilio, podemos llegar a tener 8 personas distintas. Es una auténtica catástrofe organizativa. O sea, puede ser el HDOM, que es hospitalización a domicilio, el ADOM, que es la primaria, el ADAI, que es la atención a domicilio de la atención intermedia, el SAT, que es del ayuntamiento, las comidas, la teleasistencia, podríamos seguir. Por tanto, equipos para un territorio, un equipo de enfermeras que se ocupe de la cronicidad. Estamos hablando de la cronicidad. Manteniendo o no el médico de cabecera al que tiene. Eso es discutible, ya sabéis que está todo este concepto de la atención longitudinal. Nosotros somos un poco agnósticos, porque en Cataluña hay varias iniciativas, algunas el médico de cabecera es el que tienen de siempre y el equipo de enfermeras es el que se especializa en crónicos, y en otras este equipo de enfermeras tiene también un par de médicos que son los que se especializan en el crónico complejo. Ya sabemos que eso puede ir en contra de la atención longitudinal y todas esas cosas. Pues hay un tema de reordenación de la cartera de servicios en el territorio. Si hay más de un hospital, hay que definir en dónde se hace el qué, y algunos servicios tendrán que, pues seguramente, dejarse de prestar. No podemos tener abiertos hospitales que hacen 58 partos al año. Esto no es serio. La equidad está muy bien, pero no solamente equidad de acceso, sino equidad de resultados. Y los resultados ahí sabemos que no son adecuados. Y bueno, algunas cosas más. No me quiero extender, pero digamos estamos trabajando ahora en las áreas integradas y después haremos una serie de verticales, uno de salud mental, otro de transformación digital y crear toda una capa cero de agentes digitales. Bueno, ya veremos cómo nos va. Lo que sí es cierto es que nosotros no estamos haciendo documentos, tenemos algunos, pero pocos. Nuestro objetivo no es hacer documentos, nuestro objetivo es transformar. Nos han empoderado, de momento. Tenemos la suerte de que la consejera de salud pues es una vieja, bueno, vieja no, pero muy conocida, digamos, que es Olga Pané. El que está en el ICS es Pep Pomar, yo estoy y tal, todos somos ya, estamos de salida. Alguien me dijo un día, tienes toda la vida por detrás, Manel. Digo, bueno, muy amigo no eres, pero quiero decir que no tenemos interés personal, no tenemos agenda personal porque ya estamos en la fase final. Lo que nos estamos comprometiendo con intentar revelarnos a esta idea de que esto se va a acabar porque no hay nadie que lo arregle. ¿Cómo que no hay nadie que Manel, lo arregle? tienes toda la vida por delante, no por detrás, porque Bueno, la vida no se mide en minutos, sino en proyectos. Y como está en un pediátrico, Yo siempre intento que las personas del consejo puedan tener acceso. Me dicen que le he hecho una invitación a Pepe Martín, no sé si lo ha conseguido, pero sí que creo que Ana Pastor, que forma parte, como bien sabéis, del consejo, creo que tiene levantada la mano y me gustaría darle la palabra a Ana, siempre y cuando entendamos que estamos aproximadamente a 8 minutos del cierre.
No sé si Ana Pastor podrá acceder. Yo, Mariano, mientras esto sucede, me gustaría primero que hagan un breve resumen sucinto de lo que han dicho, pero sobre todo, cómo se blinda estas reformas para que no volvamos a caer en lo mismo después del Kairos cuando no estemos. Segundo, si es que a las autoridades sanitarias les da susto de los gestores que ponen y no tienen confianza en cómo puedan la autonomía de gestión que se les da utilizarla bien. Entonces, por eso, para solicitar una enfermera que está de baja, tienen que pedir autorización a los servicios centrales. Hemos vuelto a Sidonio, perdonadme. Y tercero, con todo lo que decía Javier de que no existía el presupuesto, que el presupuesto era el contrato de gestión y que lo aprendimos perfectamente. Y tercero, ¿por qué los resultados siempre se van, y lo habéis mencionado, a temas más de proceso y no tanto a medición de calidad de vida? ¿Estamos de verdad aportando y a la incorporación del PREMS y del PROMS, ¿no? De las expectativas y de los resultados en términos de calidad de vida? Bueno, Paloma, Pepe yo Martín. un poco perdón. No, Javier, por supuesto, contestáis, pero sí que me gustaría, cuando vosotros termináis, darle la palabra a Pepe Martín, que al final ha dicho que sí, que quiere hablar. Pues nada, Pepe Martín tiene prioridad. Bueno, sí, es posible. No sé Pepe si Martín tiene capacidad para poder, tiene eso de poder entrar o no, o consumimos minutos en vacío. se me oye. Se te Sí. oye, Perfectamente, Pepe. don José Jesús. Bueno, buenas tardes. Lo primero querría felicitaros, ¿eh? Magnífico, estupendo y coincido al 100%. Para no quitar tiempo, una sola pregunta. Eh, yo creo que hay un vínculo muy fuerte entre el, perdón, entre el marco estatutario y la capacidad de autonomía de gestión. Yo creo que el elefante en la habitación no es el tener autonomía de gestión, eso es una condición necesaria, pero es una condición necesaria y suficiente que nuestro marco laboral sea similar al que existe en otros países europeos. Y ese es el problema. Alterar el marco estatutario es una tarea con un coste político prohibitivo. Y en segundo lugar, creo que el impacto de la inteligencia artificial va a ser disruptivo y que eso va a modificar de forma sustancial la cadena de valor del sistema sanitario. ¿Qué opináis de las dos cuestiones? Yo ya he hablado mucho, tengo opinión, pero Javier, casi prefiero que Javier diga algo, ¿eh? No, bueno, vamos a ver, se acumulan muchas cuestiones. Lo del marco estatutario, que además se define por el Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud, ya por su propio título debería ser condenado a la hoguera, ¿no? Porque el Estatuto del Personal Estatutario es una aberración en Europa, lo mencionaba antes Manel. No existe ningún país de economía avanzada en donde los profesionales sanitarios sean funcionarios. Eso es incompatible con una prestación de servicios, porque los funcionarios se guían por el cumplimiento de la norma. Los profesionales se guían por el código deontológico y por las competencias profesionales. Y son dos mundos distintos. Paloma preguntaba antes que cómo combatir esto, si hacer una norma. No, no, normas no. Paloma ya hasta las narices de normas. Lo que hay que hacer es un cambio cultural y empezar a decir a la gente que los defensores de la sanidad pública somos nosotros, es decir, aquellos que estamos proponiendo Mm. reformas estructurales del sistema para hacerlo viable, para hacerlo viable que si no las abordamos, el sistema no va a ser sostenible o solvente a lo largo del tiempo. Y una de esas reformas es lo que hablaba Pepe del marco estatutario. Es decir, oiga, catálogos de puestos de trabajo, categorías profesionales, pero esto eh, tiene algo que ver con Apple o con Amazon o con Google o con el Karolinska. No. Si pretendemos seguir por esa vía,
estamos condenando al Sistema Nacional de Salud, al sistema sanitario público, a un fracaso. Por lo tanto, los defensores del sistema sanitario público somos aquellos que proponemos este tipo de reformas, que no es privatizar, que es al revés, es poner en el sector público instrumentos de gestión adecuados para que sea eficiente y de calidad. Por lo tanto, el cambio, Paloma, no es hacer una norma, no es hacer una No, ley, no. no es hacer un Hay que decreto. dinamitar las normas. Hay que hacer un cambio cultural. Y el cambio cultural yo lo dirigiría a los medios de comunicación que no tienen ni idea de lo que es la sanidad, porque lo que normalmente lees, eh, hay un trecho muy grande, ¿no?, de conocimiento que tiene que ser rellenado, y después al ciudadano explicarle que esto de la OPE está en contra de la calidad de la asistencia sanitaria que se le está prestando, que el desplazar profesionales que tienen expertise en su campo por otros que tienen más número en el escalafón, va en contra de ellos. Ese cambio cultural es lo que yo, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer. Bueno, Y por último, decías de los gerentes. Yo es que creo que no se nombran gerentes en los hospitales públicos. Se nombran administradores, más bien caciques, en el sentido de que tienen que pacificar a los indios que hay de dentro y dar satisfacción al virrey, que es el consejero o consejera de turno. Y muy respecto a bien, la bueno, IA que decía Pepe, si me permitas decir, yo creo que la IA que efectivamente será disruptiva, pero tengo la sensación, ahora que estoy en esto del Kairos y que hemos incorporado nuestro SIR-IA, reconocimiento de voz, etcétera, tengo la sensación de que por primera vez es posible que la atención privada eh, pueda hacer una disrupción que nosotros no podemos hacer debido a la rigidez. Es decir, el otro día estaba en un foro de inversores, etcétera, y nos hablaban, por ejemplo, de la desaparición prácticamente de 2 o 3 categorías profesionales de los médicos, digamos, la fusión entre la radiología y la anatomía patológica. Con la radiología cuantitativa, la radiómica, y con los rezos de 3 o de 5 teslas, prácticamente llegas a nivel molecular. Entonces, al final decían, probablemente aparezca en no mucho tiempo una especialidad que sea diagnóstico con imagen, biomarcadores y tal, que es un mix entre anatomía patológica, radiología, a lo mejor genética molecular, etcétera, etcétera. Imaginaros eso con el estatuto. Bueno, patólogo, el radiólogo, tal. Y esto en la privada, que no tienen estas rigideces, es posible que por primera vez la innovación entre por la privada en vez de por la pública. Porque recordemos que la pública, a pesar de todo, yo soy un gran defensor del sistema público y creo que funciona muy bien para muchas cosas, no hay que tampoco fustigarnos más de lo necesario. Seguimos sosteniendo, digamos, con unos grandes profesionales metidos en un entorno diabólico, pero que hace un muy buen trabajo. Y yo creo que eso, todavía, a pesar de todo, las grandes innovaciones, las grandes cosas salen del sector público. La privada puede ser que entre antes una tecnología cara, lo que sea, pero en todo caso, los grandes cambios, digamos, de terapias se experimentan en la pública y después se exportan a la privada. Es posible que con la IA, no lo sé, pero creo que con la IA es posible que haya cosas que entren directamente por la privada porque la rigidez del sistema, la IA es una disrupción tan brutal que va a cambiar los roles de casi todo el mundo. Si aquí para cambiar el rol del administrativo, para que pueda hacer soporte al médico o a la enfermera, tenemos que hacer un acuerdo de gobierno para que le permita entrar en un trocito de la historia clínica, y aún así tenemos mucha debilidad jurídica porque se considera personal no sanitario, y para que sea personal sanitario tiene que haber una ley en el Parlamento. Es que esto es una locura. Entonces, esto yo creo que esa rigidez que tenemos tan tremenda va a dificultar mucho que la IA sobre todo será un tema de adopción organizativa, porque la tecnología ya está ahí. Es cómo la adoptas desde el punto de vista de cómo cambias tu organización para utilizarla. A mí me da la sensación de que para el sistema público puede ser, obviamente mejorarán cosas, no tengo ninguna duda, pero algunas será muy difícil cambiarlas debido a la rigidez. bueno, me toca la parte mala y es que evidentemente los compromisos hay que cumplirlos. Paloma, con su permiso, magnífico debate. Maravillosos. Magnífico debate, felicitaciones, hay bastantes personas que no han podido acceder.
Es verdad, Manel, que la experiencia de Cataluña deberíamos de intentar, cuando vayáis teniendo resultados, poder, diríamos, transportarla a otros lugares, que todos existemos, Explicarla cuando claro, de queráis. los problemas que tiene el sector, y es El que cambio cultural. vivimos en 17 casas y cada casa mantiene su propia estructura, y una de las cosas de este debate es ayudar, en el sentido de que cualquier experiencia, me parece que Kairos es una experiencia magnífica. Quiero felicitaros a todos, mis amigos, tanto a Pep Pomá, como a vuestra consejera, a Olga Pané, porque yo creo que es una experiencia fundamentalmente valiente y en ese sentido en la línea de lo que es el debate de hoy. Tanto lo que ha planteado Manel y tanto planteamientos muy teóricos y muy de jefe y de ser pues un preboste importante intelectual en el mundo de la gestión sanitaria de Javier, al que todos valoramos, obviamente yo creo que entre todos hemos hecho un debate entre vosotros, pues habéis hecho un debate interesante. Evidentemente, en 59 minutos no se puede tratar todo, pero habéis abierto muchas cuestiones, habéis abierto muchos planteamientos que nos harán pensar. Yo, Paloma, con tu permiso, me gustaría cerrar porque hay otra sesión posterior y deciros que os agradecemos en nombre de SEDISA en general y en nombre de nuestro consejo en particular, que hayáis estado aquí, que nos hayáis ayudado a esta reflexión que no tiene valor. No tiene valor porque evidentemente es inconmensurable el valor intelectual que habéis planteado, y obviamente han quedado muchas cosas por hablar. Yo inclusive en un momento determinado dije que me gustaría que se hablara de la rendición de cuentas, que está muy relacionado con lo que es el nombramiento y el cese de los directivos sanitarios, pero lo dejaremos para otra Yo cuestión. tengo aquí un listado, Mariano, pero es que ha sido maravilloso. Nada, sí pasa siempre. Esto pasa todos los meses con el Ágora. Deciros que Javier y Manel ya formáis parte de este Ágora. Vais a seguir invitados a todas las Ágoras que se hagan, por si alguna os podéis Muchas incorporar. gracias por aceptar y por este regalo. Correcto. Y además, las gracias ya os lo ha dado Paloma. Yo sigo los consejos de Paloma, y es que de alguna forma entendáis que el consejo se dice en vuestra casa y que de alguna forma aquí estamos todos para ayudar. Esta mañana en una sesión que teníamos fuera de este contexto, en el Congreso de los Diputados, decíamos que cuando todos participamos el éxito es mayor, ¿eh? Y sobre todo es mucho más estable. Y yo creo que con todos los beneficios que ha generado todo el proceso de la transferencia de las organizaciones sanitarias a las diferentes comunidades autónomas, tiene un problema, y es que nos hemos aislado bastante. Nos hemos aislado bastante y es muy difícil saber lo que se está haciendo en Baleares, lo que se está haciendo en Galicia o lo que se está haciendo. No es que quiera yo irme al pasado, pero yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo. Menos mal que tenemos a SEDISA. Correcto, sí, pero SEDISA es una organización fundamentalmente de directivos sanitarios, y yo creo que aparte de eso, pues Paloma, yo creo que hay que invitar a los que son la gente que sabe, la gente que ha hecho, que hace y que hará, pues que de alguna forma seamos capaces de compartir, qué es lo que acabamos de hacer esta tarde. A todos los que os habéis conectado, a todos en particular y muy especialmente a Javier, a Manel y a Paloma, Y a ti, muchísimas Mariano. gracias. Bueno, yo, Solo un yo soy... inciso. Javier, tengo tu libro encima de mi mesita. ¿Cuál de ellos? El primero. El primero, el verde y blanco de la Hombre, Bueno, Navidad. por mi sería parte, importante. deciros que también tenéis a IMAS, que es una organización estatal y transversal, y agradeceros mucho esta invitación. Sí, Muchas yo Muy también bien, os gracias. lo He agradezco, ha sido disfrutado, he muy disfrutado interesante. mucho de todos vosotros y necesariamente tengo que decir que especialmente de mi contertulio, que no contrincante, porque no ha habido No, ninguna disputa, Manel. muy bien, muchísimas gracias también por mi parte. Ha sido un Gracias. honor compartir tertulia con gente tan sabia y con nuestro antiguo jefe, que fue Javier, que no ha perdido pistonada en todos estos años. Muchas El gracias. foro, el consejo, una de las cosas que también es volver a sacar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que a veces las tenemos en la retaguardia. El Eh, legado. Gracias. Ya sabéis, brevemente estamos trabajando
en ese momento del Consejo en hacer un documento sobre el legado de la gestión sanitaria, no desde los años 2000, ni de los 90, ni de los 80, sino inclusive de los 60 y de los 70. Y estamos en una labor a la que seguramente que también contaremos con todo y cada uno de vosotros para que nos deis luz a alguna Bueno, de en los las... 60 no estábamos, Mariano, somos mayores. No, pero en el Éramos Consejo... Empezamos pronto, pero no tanto. Vamos a ver. En el Consejo tenemos a dos personas, una de ellas José Antonio Moreno, que fue profesor mío en la Escuela de Gerencia Sanitaria en los años 83, 84 en Madrid, antes de Sinesio Delgado, estaba en General Mola, figuraros de lo que hoy estoy hablando, y la otra es Miguel Ángel Asenjo. Estas dos personas que forman parte muy activa del Consejo son los que estuvieron, los que diríamos, y también alguna otra persona más de los que proceden de la gestión de administradores sanitarios, que vamos a ir incorporándolos porque intentamos poner en valor lo que se hizo en los años 60 y 90. Yo tampoco estaba. Yo llegué en el 83, 84, pero antes de nosotros hubo otros. Y después de nosotros ya hay otros. Después de los que están ahora habrá otros. Y por tanto, lo importante de una sociedad organizada es que seamos capaces de rendir ese, diríamos que, entrañable homenaje a la gente que nos ayudó a estar donde estamos. Bueno, nos hemos pasado de tiempo. Gracias. Disculparme, gracias, amables, adiós a todos, muchísimas gracias y seguiremos en contacto, porque Manel, a ti sobre el tema del Kairos te volveremos a molestar. Encantado, no será una molestia, será un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta gracias a luego. todos. Hasta luego.